Hola, buenos días a los participantes que ya han podido ingresar. Les quiero decir que unos minutos más vamos a partir. Para sus preguntas y respuestas, por favor, pueden dirigirse a la parte de Q&A para poder hacer sus preguntas y a medida después que vayamos terminando el webinar los vamos a ir contestando. Muchas gracias. En unos minutos empezamos. Muy buenos días, es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy, 11 de la mañana, viernes, ay, 26 de junio, eh, de esta nueva era COVID. Y en verdad, bueno, la verdad que nuevamente un gusto de poder estar aquí con ustedes. Agradezco desde ya su tiempo y su participación. Quiero presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Gerardo Ferrero, soy kinesiólogo y fisiatra, formado en la UBA, trabajé 20 años en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, que fue mi casa, mi centro de formación, y a quien le debo todo lo que he aprendido en esta vida profesional. Bueno, las vueltas de la vida me llevaron para el área comercial, la cual desempeño hoy en día en la firma ResMed desde hace unos 10 años. Hoy por hoy, ya hace 3 años que estoy viviendo aquí en São Paulo, en Brasil, en el medio de la tormenta, como ustedes saben, básicamente para mis amigos de Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, que la situación acá en relación al COVID está muy difícil. Y bueno, fuimos desarrollando una serie de trabajos al respecto, que vamos a sintetizar en el final de esta charla, pero un poco la idea y un poco bajo la propuesta de mi querida amiga Verónica Lauría, que me invitó en primera instancia para una charla para sus residentes y demás. Y bueno, en este mundo virtual ya no es un espacio físico como íbamos antes a un hospital a hacer una presentación, ahora estamos en este mundo virtual, así que bueno, aprovechemos para invitar a la máxima cantidad de personas posible, justamente como para poder de alguna medida compartir ideas. Aquí no somos dueños de la verdad, simplemente estamos compartiendo con ustedes lo que es algunos cuantos años de experiencia, pero que bueno, todo es de alguna forma discutible en alguna medida. Así que bueno, nuevamente, bienvenidos. Y vamos entonces a comenzar con lo que de alguna forma queríamos llamar la charla de hoy, la anatomía de un equipo de ventilación no invasiva y bueno, un poco los secretos de una caja negra, que obviamente no vamos a entrar en detalles electrónicos de los circuitos integrados y cómo trabaja el hardware y el software, pero entender un poquito cómo está compuesto, ¿no? Porque de alguna manera, para todos los profesionales que estamos en el campo, el conocimiento técnico de los equipos es una razón fundamental, primero para la decisión de cuándo un equipo funciona para un paciente, pero probablemente no puede funcionar para otro. Cuáles son los detalles técnicos que tenemos que considerar en función de las diferentes características fisiopatológicas de ese paciente. La diferencia entre hacer BNI con equipos de UTI y flujo continuo, esto se discutió varias veces. Y al final, bueno, digamos, mismo que en una situación bien controversial como es BNI en el COVID-19, en fin, entendiendo que puede pasar situaciones como está pasando aquí en Brasil, que se acaban las municiones y los pacientes siguen llegando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Nadie va a discutir que la indicación primaria puede ser oxigenoterapia, en el mejor de los casos alto flujo, y si la cosa evoluciona desfavorablemente, nos cae la PAFI por debajo de 200, directamente intubar. Esto está fuera de discusión. Lo que pasa es que el tema es cuando se me acaban los respiradores y en el mientras tanto. ¿No? Que eso creo que es lo que en primera instancia, posiciones muy rígidas, como teníamos en marzo, abril y hasta mayo, les diría, y hasta mediados de mayo, hoy se están revirtiendo, ¿no? Justamente porque la patología que estamos tratando nos enseña, infelizmente, a partir del deceso de pacientes, cuáles son las conductas a tomar. Pero bueno, cuando puse un poco de historia es para entender que, bueno, no inventamos la rueda, ¿ok? En realidad, fíjense que el primer sistema de presión positiva no invasivo fue justamente desarrollado y patentado por Trager, año 1907, llamado pulmotor, donde, bueno, eran sistemas de rescate. Básicamente eran los equipos de rescate portátiles, vean que justamente las características, el primero de ellos era un sistema biela-manivela, como se puede ver en el primer cuadro a la izquierda, que generaba un sistema, digamos, de pistón y insuflaba aire a presión con una mezcla enriquecida con oxígeno, donde se ve el cilindro en la porción inferior.
Ahora, vean también que, bueno, tampoco inventamos nada, ¿no? O sea, la posición prona en ventilación no invasiva, que, bueno, tomó un poco de auge ahora durante el tema de COVID, fundamentalmente Italia y España, y vea que, bueno, estos nuestros amigos, así muy paquetes, el médico siempre con su traje y su corbata, asistiendo a un paciente que, bueno, probablemente ha tenido inhalación de gases tóxicos o partículas en las minas, o pacientes que sufrían ahogamiento, donde era indicación primaria de estos sistemas a presión positiva. Claro, después llegó la polio, el sistema Drinker a presión negativa, que después fue de alguna forma optimizado por Emerson, con su Iron Lung, pasaron a ser el determinante número uno en el tratamiento de la poliomielitis. Y bueno, esto es un homenaje también a mi Hospital Ferrer. Siempre muestra la foto del Mass General. Bueno, yo tengo fotos de mis pacientes con el pulmotor, pero me pareció lógico mostrar lo que fue la primera terapia intensiva pediátrica que tuvimos también aquí. Vean los pacientes en el Hospital María Ferrer, todos con los sistemas de Iron Lung, y hasta por ahí se ve lo que llamaban la cacerola, ¿no? Y ahí al frente, arriba del primer pacientito, que era un sistema de presión negativa, un equivalente que se aplicaba en el Iron Lung a lo que hoy sería el Cough Assist. En fin, nuevamente, no hemos descubierto nada, simplemente lo hemos optimizado desde el punto de vista tecnológico, de tal manera que, bueno, justamente después del periodo que describe muy bien acá Salvador Díaz Lobato, junto con su esposa Mayorales, sobre historia de la ventilación invasiva, el renacimiento de la edad moderna acontece a partir de los años 90, en verdad el 87 con el primer trabajo de aplicación de PNI domiciliaria con equipo volumétrico, con el Monalde, y hacia los años 90 surgen los sistemas de flujo continuo, que en realidad nacen un poco antes, nacen justamente en el año 81 con el trabajo justamente del Lancet por el doctor Sullivan para el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño. Eso que ven ahí, que parece nada, un motor, un compresor, es exactamente eso, es un compresor con una valvulita de PIP ahí a la salida para graduar justamente cuánto era el nivel de presión positiva que se aplicaría en ese paciente a través de una máscara. El doctor Sullivan era también ingeniero y de alguna forma pensó en este sistema básico. Fíjese que ya tenía su sistema de handle, su manija para poder transportarlo, y publicó este trabajo con este sistema tan rústico, básico, con 5 pacientes, siempre digo lo mismo, en el Lancet, y cambió la historia del tratamiento de la apnea obstructiva de sueño. Pero claro, en realidad el golpe de gracia, fíjese que, bueno, las cosas se fueron desarrollando, estos ya son modelos de los años 90, fíjese que siempre teníamos ese mismo Vortex, ahora estaba dentro de una caja, más coqueto, más presentable, y a la salida continuaba esa válvula de PIP, que de alguna forma precisaba siempre de un sistema de regulación de presión manual, tiene un pequeño tornillo que uno ajustaba donde ven la porción blanca de ese sistema valvulado, y medía la presión proximal directamente en esas puertitas que traían las máscaras, que erróneamente siempre se pensó que era para colocar oxígeno y en realidad era para colocar el manómetro de presión para medir cuánta presión realmente estaba llegando al paciente. Claro, como dijimos, el golpe de gracia lo dio en realidad el sistema desarrollado por Respironics, que fue patentado en el 92. Y ese golpe de gracia, ese turning point, ese punto de inflexión, por la patente con el nombre que hoy todos conocemos como BiPAP, creó de alguna forma un sistema de flujo continuo, que era el mismo que había, que había de alguna forma descrito Sullivan para los sistemas de CPAP, solo que en el medio agregaron esa válvula que ustedes ven a la izquierda. Esa válvula electromagnética lo que permitía era separar el flujo de aire entre una presión positiva inspiratoria mayor y una presión positiva expiratoria menor, que se acompañaba con la fase inspiratoria y exhalatoria conforme citamos. Eso también, al margen de desarrollar una patente, que fue el nombre de BiPAP, desarrolló una nueva nomenclatura, que es la que continuamos utilizando hoy en día, que es el término IPAP y EPAP, para la presión positiva inspiratoria y la presión positiva exhalatoria. Bien, pero de estos sistemas, el cual yo lo recibí esto en mi hospital en fines del 94. Y en realidad llegó este especialista americano al Hospital Ferrer, me entregó esta cajita en mano y dijo, bueno, esto funciona bien con los EPOC. Ajá.
y la verdad que agradezco la vida, porque a partir de aquí cambió todo mi fisonomía en lo que respecta a la profesión y cómo abordar el tratamiento de una manera más segura y menos conflictiva y menos secuelar, como era habitualmente el tratamiento invasivo para un sinnúmero de patologías, obstructivos, neuromusculares, postquirúrgicos, en fin, todo lo que ya está descrito hoy por hoy en la literatura. Pero bueno, volviendo a la cosa concreta, a partir de estos avances tecnológicos teníamos dos sistemas y aún continúan los dos sistemas. Tenemos un respirador en el cual cuenta con una rama inspiratoria para la inspiración y una rama exhalatoria, es el mismo que utilizaríamos para ventilación invasiva clásica, tráqueo, tubo, etc. Lo que cambia es la interfase, ¿cierto? Lo que cambia aquí es una máscara, puede ser una pieza bucal para paciente domiciliario, máscara nasal, facial, puede ser un helmet, etc. Por el otro lado, tenemos los sistemas de flujo continuo, que estos sistemas, en realidad, la característica que tienen es que tienen un solo circuito, como ustedes bien saben, y por el mismo transcurre un flujo de aire a presión positiva inspiratoria llamada IPAP, que entrega aire bien al paciente y tiene una pequeña salida o escapatoria de aire excedente a partir de lo que llamamos un puerto exhalatorio. Que ese mismo puerto exhalatorio toma de alguna forma redundancia y toma preponderancia, mejor dicho, cuando el paciente exhala, porque en el mismo el paciente recibe un flujo de aire de menor intensidad que en la fase inspiratoria, a un menor nivel de presión, y que va a permitir justamente que ese aire que el paciente está exhalando con el contenido de CO2 sea fácilmente eliminado a través de ese puerto exhalatorio conforme estamos mostrando en la imagen. Entonces, esta terminología EPAP estableció de alguna forma que estos sistemas de flujo continuo permitiesen generar los beneficios de lo que es presión de soporte con CPAP. La presión de soporte como una presión positiva expiratoria, y llamamos CPAP porque en realidad es un flujo continuo. Ahora, claro, en realidad estos sistemas de BNI, vamos a conocer 4 sistemas básicos, clásicos, de los cuales el primero descrito fue el que citamos, donde tenemos el ventilador, un puerto exhalatorio, como se ve en la imagen número 1, y donde al ser un flujo continuo, en este caso el EPAP nunca va a ser igual a 0. O sea, podrá ser 3, 4 centímetros, 2 centímetros en el mejor de los casos, pero nunca va a llegar a nivel 0 porque, como dijimos, el nivel de EPAP siempre genera flujo, ¿no? Y si hay flujo es porque tengo un delta de presión, por lo tanto, al desplazarse ese flujo de aire, la presión mínimamente para garantizar la remoción de CO2 en el puerto exhalatorio va a estar siempre por arriba de 0 centímetros de agua. A diferencia de lo que tenemos en la imagen B, donde tenemos el respirador, y aquí tenemos sí una válvula expiratoria. Es una válvula expiratoria externa, lo que llamamos un single limb, un circuito simple con válvula exhalatoria. En este caso sí, la EPAP puede ser igual o mayor a 0. Puede ser EPAP o puede ser también lo que podemos llamar como PIP, ¿cierto? La diferencia aquí es que obviamente disminuimos cualquier mínima chance de reinhalación porque todo el gas exhalado se va al aire ambiente conforme figura en la imagen. Ahora, después tenemos, claro, los circuitos doble, que es el circuito double limb o el circuito clásico de terapia intensiva, donde, bueno, en este caso tenemos una máscara hermética que el aire exhalado pasa a través de un sensor de flujo exhalatorio y en este caso ya sí, al pasar por un sistema de decodificación de señal, nos permite entender cuánto es el volumen exhalado. Por el otro lado, en la imagen B, aquí tenemos el mismo sistema, solo que para garantizar la monitorización se conecta entonces un sensor de flujo proximal, en el cual obviamente garantiza un análisis mucho más fino, porque de alguna manera aquí no preciso hacer el análisis de la característica de resistencia para la decodificación de la presión proximal al paciente, ni el análisis de compliance del circuito o de la interfase para, de alguna forma, establecer cuánto es el volumen inhalado o exhalado, ya que lo estamos midiendo proximal a la máscara. Este sería el sistema más seguro en términos de monitorización. Sin embargo, obviamente es el sistema más caro, más complejo, porque precisa de circuitos habitualmente específicos para una marca de producto. Aquí, como dijimos para el caso anterior a la válvula exhalatoria periférica, siempre que tengamos válvula, la EPAP o la PIP puede ser de 0 o más. Ahora,
Si nosotros analizamos los sistemas, volvemos al tema de flujo continuo. Si nosotros le sacamos la tapa, en este caso desarmamos un Stellar, si nosotros vemos qué hay en el interior o cómo funciona el concepto, ustedes van a ver que entendemos que el concepto de funcionamiento de esa caja negra, que muchas veces nosotros entendemos cómo es que trabaja ese pequeño monstruo para generar presiones hasta 40 centímetros, flujos hasta arriba de 200 litros por minuto, cómo es que trabaja todo este sistema en forma regulada. Obviamente, lo primero que precisamos es una unidad de control. Esa unidad de control es la placa madre, que justamente se encarga de tener todo el sistema de hardware y de los software de actualización para cada caso, donde de alguna forma va a decodificar las señales y va a ajustar, como el cerebro madre de control, todo lo referente justamente a el ingreso de aire por parte del generador de flujo. Ahí estamos mostrando justamente esa bomba, ese pressure pump, ese generador de flujo que estoy mostrando hacia la derecha. Fíjense que en realidad tenemos todo ese casket que habitualmente es blindado, y la idea de estos sistemas blindados es que uno pueda hasta cambiarlo totalmente en situaciones de pandemia, como podemos tener ahora. Esto fue muy pensado después del SARS, como para, bueno, llegado el caso y si hubiera contaminación del equipo, para no afectar al equipo entero, simplemente cambiar el sistema de generador de flujo. Claro, no es tan barato, pero de alguna forma se entiende que esto es un bloque donde en realidad la parte anterior es la que tiene el blower, es lo que tiene el motor. Y toda la parte posterior, toda esta segunda mitad que se ve después de este cojinete azul, toda esa parte tiene que ver con el muffler, con el amortiguador justamente del ruido que puede generar obviamente esta turbina trabajando en muy alto régimen. Entonces, la unidad de control regula justamente el flujo aspirado del aire ambiente por parte de la bomba, y claro, después necesitamos de dos controles básicos. Un sensor de presión, que ustedes están viendo justamente otra vez en el lado izquierdo, lo que estoy remarcando en rojo, donde de alguna forma ven esas dos tubuladuras que llegan a un sistema integrado para decodificar cuánto es justamente la señal de presión que está saliendo inmediatamente del dispositivo. Y por el otro lado, la pieza, a mi punto de vista, más importante, que tiene que ver justamente con el sensor de flujo. En este caso, vea que el sensor de flujo sobre el lado izquierdo, vamos a ver que es una pieza que está inmediatamente después de la entrada del gas del aire ambiente. A partir de ahí, justamente, esa regulación del control de unidad va a permitir que, bueno, definir cuánto es el flujo que tienen que entregar para alcanzar la presión preestablecida, para compensar la fuga pertinente, en fin, de alguna forma es un feedback que se encarga de regular en forma extremadamente rápida, a partir justamente del cálculo hecho por la unidad de control, de lo que le pasa al paciente, de lo que acontece justamente con la respuesta del paciente, que, como ustedes saben en BNI, la fuga nunca es constante, esto puede cambiar respiración por respiración, y de alguna manera la respuesta electrónica para el ajuste electromecánico debe ser lo más rápido posible. Fíjense que de aquel gran blower que tenían los primeros equipos, ese PIPAP que les mostré en el 92, con esa enorme válvula electromagnética, que uno agarraba la caja y escuchaba un clac, clac, era cuando se movía justamente la bobina de un lado para otro. El punto aquí que en realidad esos blowers se trasladaron a turbinas, y estas turbinas tienen la gran particularidad de ser de baja inercia. Baja inercia quiere decir justamente que tienen la capacidad de cambiar la velocidad para alcanzar una presión inspiratoria máxima o una presión inspiratoria mínima, entendiéndose IPAP o EPAP, a una velocidad increíble. En el caso de este equipamiento, por ejemplo, tiene una capacidad de modificar la velocidad en 0.06 segundos. Esto es lo que determina justamente la capacidad de velocidad de respuesta ante los cambios de demanda respiratoria en pacientes con alta demanda, P01 elevada, etcétera, como puede ocurrir en un paciente EPOC. Entonces, de alguna forma, ahora una visión un poco más específica de esa caja negra. Nuevamente, volvemos al blower, en este caso al generador de flujo. Vean que en realidad la turbina es muy pequeña, todo el resto de la caja es el amortiguador. Tenemos el sensor de flujo, como hemos descrito. Tenemos la placa de control, tenemos específicamente donde está la madre de los controles para cuánto llega del ambiente y cuánto se entrega al paciente y cuánto se hace de feedback en función de lo que recibe el paciente.
y de alguna manera el círculo se cierra con, obviamente, la fuente de poder, la batería interna, si tuviera la máquina, etcétera, para alimentar energéticamente justamente tanto al controlador como ven también la flecha azul en la otra punta al humidificador si tuviera de alguna forma acoplado el sistema. Pero claro, ¿qué pasa cuando vemos la anatomía de otro equipo, donde ya tenemos la capacidad de utilizar, como describimos inicialmente, aquellos sistemas que tienen circuito doble? Aquellos sistemas que permiten utilizar una rama inspiratoria, una rama exhalatoria, ya precisan obviamente de otro tipo de control un poco más sofisticado. Lo mismo aquí, estamos viendo en la parte central, digamos, en este caso es un Astral, el que le sacamos la tapita, y vemos donde tenemos el motor también, justamente en este caso tiene dos turbinas, una turbina principal que es la encargada de generar el flujo inspiratorio y una segunda turbina menor que es la encargada de regular la PIP en el paciente, ¿no? O la presión positiva expiratoria. Vemos entonces en la porción hacia la derecha de arriba justamente la salida inspiratoria del paciente. En esa misma línea, si seguimos, a ver si consigo colocar aquí un spotlight. Si se ve aquí, entonces acá tenemos la salida inspiratoria del paciente. Esta es la unidad en bloque, donde tenemos la turbina principal y la turbina de PIP. Aquí tenemos la entrada o la toma de aire, justamente la toma de aire externo, donde tenemos conectado un transmisor como análisis de flujo de entrada. Y aquí, sobre el lado del retorno del gas exhalado del paciente, lo que vamos a ver es un sistema de sensor de flujo exhalatorio como con un delta P, donde aparte, bueno, tiene justamente un sistema de filtro, tiene un sistema de calefacción para tratar de evitar que el gas exhalado, y de alguna forma siempre con un contenido de vapor de agua, altere o afecte a las terminales del sensor de flujo, los cuales son muy sensibles a la presencia de agua. ¿Ok? Nuevamente tenemos la placa de control y tenemos en este caso también un sistema de un ventiladorcito que se encarga básicamente de enfriar toda la temperatura interna generada obviamente por todo el trabajo electromecánico del sistema. Por otro lado, vamos a ver que aquí en realidad, vamos a cerrar un poquito, vamos a ver entonces que aquí, entonces si vemos el esquema específico, tenemos todo un componente en la porción superior que corresponde a la porción, en cierta medida, de generación de presión, tanto inspiratoria como exhalatoria. Vemos aquí la turbina principal que toma aire ambiente de la porción desde la izquierda. Vamos a colocar otra vez, solo que cuando coloco a ver si coloco el mouse, si se llega a ver, toma aire de la porción del aire ambiente, parte del gas obviamente será entregado hacia el paciente, pero por otro lado el gas excedente va a ser eliminado a través de válvulas de flujo y de presión que regulan el excedente y lo envían hacia el exterior. Y por el otro lado vamos a ver que tenemos aquí también la otra pequeña turbina que se encarga de regular la PIP, ¿no? De calibrar el nivel de flujo que preciso para generar esa PIP en estos pacientes. Entonces, obviamente después tenemos el mainboard, el main PCB, etc. Y la porción inferior que estamos viendo aquí corresponde justamente a la presencia de la válvula expiratoria con justamente el análisis del delta P como analizador de flujo, que después obviamente regresa en su análisis hacia la placa madre. Ahora, esto durante la fase inspiratoria. Si lo colocamos en la misma visión, el esquema, en la fase exhalatoria, vamos a ver entonces que, claro, hay apertura de estas non-rebreathing valves, estas válvulas de no reinhalación, justamente para que el excedente de gas salga por aquí. Y por el otro lado, el sistema de PIP toma el comando hacia la porción inferior que corresponde justamente a la válvula expiratoria, permitiendo un grado de apertura en mayor o menor grado en función del nivel de PIP o EPAP que esté colocado. Entonces, claro, son sistemas más complejos. Fíjense que en realidad aquí es casi que el sistema de las válvulas ya está regulado electrónicamente desde la base de control, pero a su vez casi a partir de dos sistemas, como es la turbina para la entrega del aire inspiratorio y la turbina para el ajuste del flujo de aire exhalado en el caso que se trabaje como sistema de circuito doble o sistema de válvula para garantizar
que la apertura de esta válvula sea específicamente la adecuada para mantener la PIP programada. Ahora, esta particularidad también le permite al sistema trabajar con un sistema, dijimos, de ramo doble o bien con un sistema de ramo simple. Claro, no voy a gastar en una máquina que me da mucha más tecnología para un ramo doble o con válvula para usarlo como un ramo simple. Para eso tengo máquinas más económicas y que funcionan excelentemente bien. Entonces, más sepan que la característica de estos equipos, que llamamos realmente equipos híbridos, ya que permiten trabajar en modos presurizados, volumétricos, con muchas de las características de los equipos de BNI, pero perdón, de los equipos de terapia intensiva, para sistemas portátiles y comprimidos, entiendan que los mismos tienen esa particularidad de comportarse como un ventilador propiamente dicho, con rama doble y con válvula, o un ventilador de flujo continuo, que podría ser un ramo simple, con las características que describimos para el caso anterior. Recuerden, obviamente, que, bueno, claro, la génesis de estos niveles de presión, como dijimos, la IPAP, y la IPAP tiene un objetivo terapéutico, ustedes ya lo conocen muy bien. Obviamente, la idea es, en primera instancia, programar un IPAP para disminuir el trabajo respiratorio. Eso es la principal finalidad del sistema. Obviamente esto está asociado a un aumento de la frecuencia respiratoria que ayuda a la caída de la frecuencia, perdón, aumento del volumen corriente que permite la caída de la frecuencia respiratoria y por ende, en la medida que vamos disminuyendo, de alguna forma vamos optimizando el cociente respiratorio, permitimos de alguna forma disminuir la CO2, porque bueno, dejamos de ventilar tanto espacio muerto, esa ventilación rápida y superficial pasa a una ventilación eficiente. La EPAP obviamente tiene la capacidad de compensar la obstrucción de la vía aérea superior, si lo hubiera, pacientes con obesidad mórbida, etcétera, compensar el nivel de autopip en los casos de los pacientes con EPOC, aumentar la capacidad residual funcional en los pacientes restrictivos. Obviamente, al aumento de la capacidad residual funcional se acompaña el aumento de la oxigenación. Pero en resumen, como dijimos, IPAP y EPAP no es ni más ni menos que presión de soporte. ¿Ok? Donde sí tenemos que recordar, y este slide que creé hace muchísimos años y lo repito siempre, es la idea de entender que los sistemas que definen como presión de soporte más CPAP o más PIP versus los sistemas de flujo continuo, si bien morfológicamente la onda de presiones son exactamente iguales, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de las unidades en centímetros de agua que vamos a aplicar, esto cambia. De tal manera que obviamente sepan que si tengo 5 centímetros de PIP en un sistema con válvula, o circuito doble o mismo, un sistema con válvula, versus un sistema de flujo continuo, si tengo 5 de PIP, es equivalente a tener 5 centímetros de PAP. O sea que en estos casos son sinónimos. No obstante, si yo coloco 10 centímetros de presión de soporte, este soporte se considera por encima de esos 5 centímetros que habíamos hablado de PIP, o sea, siempre por encima del nivel de PIP. En cuanto el término IPAP se refiere al nivel de presión inspiratoria desde la línea de base, es decir, desde el cero. Por lo tanto, presión de soporte, si yo tengo 10 de soporte, no es lo mismo que tener 10 de IPAP, porque como ustedes ven, la presión de soporte en este caso será la diferencia aritmética entre IPAP menos EPAP. Hoy por hoy ciertos sistemas, como se pueden ver aquí en la foto, permite la capacidad de colocar, bueno, ¿sabe qué? Quiero nomenclatura IPAP, EPAP o no, quiero nomenclatura soporte más PIP. Eso automáticamente lo ajusta, pero para unidades donde sean un poco más antiguas, si no tengan esta capacidad para facilitar la vida, recuerden que si voy a colocar 10 de soporte y quiero mantener los mismos 10 de soporte aquí, deberían ser entonces 15 de IPAP, entendiendo que tenemos 5 de PIP y 5 de PAP. Y esto no es un detalle menor, porque siempre digo que si a este paciente le quiero aumentar la capacidad residual funcional antes de subir el oxígeno y le aumento la IPAP, y no le ajusto la IPAP en proporción, vamos a tener una pérdida del nivel de IPAP, que no acontecería con aquellos equipos que tienen una nomenclatura de presión de soporte más PIP. Si yo aumento la presión de soporte, es independiente de la PIP. O si yo aumento la PIP, es independiente del soporte que esté programado. ¿Ok? Entonces, por favor, estos no son detalles menores y tienen a ver a veces, parece una verdad de perogrullo, pero bueno, nunca está de más repetirlo para entender cómo es la nomenclatura para cada caso. Sistemas con válvula a la izquierda, sistemas de flujo continuo a la derecha. Entonces, recuerden que se utilizan siempre ventiladores de flujo continuo para BNI o mismo para uso invasivo. Recordar que necesito de un puerto exhalatorio. ¿Ok? Necesito básicamente de un puerto proximal para la eliminación de la CO2
en este grupo de pacientes. Que justamente esto lo muestro a colación porque estos son bajo circunstancias normales. Ahora, en circunstancias de COVID, obviamente, estas máscaras vamos a ver que están totalmente o estarían totalmente contraindicadas. Para los equipos con válvula expiratoria incluida, sea ramo doble o ramo simple, en estos casos siempre vamos a precisar una máscara que de alguna forma se denominan, que tienen este codo azul. Esto es una nomenclatura global, esto no es inherente a una marca. Todas las máscaras, independientemente sea la marca comercial, que tienen ese codo azul, me están identificando que son equipos, que son adaptadores que van a conectar en la Y, o en esa Y, que habitualmente llamamos de la conexión hacia el circuito doble. Bien, y que es en verdad la misma máscara que utilizaríamos hoy en día si fuéramos a aplicar BNI para situación de COVID, que vamos a hablar hacia el final. Claro, el asunto es, ¿qué hacemos con todo esto, con todos estos datos? Porque ya dijimos, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están calculados? Están calculados dentro de la máquina, ¿cierto? Y si yo miro esta máquina, un excelente ventilador, veo que su sensor de flujo está inmediatamente a la salida de la conexión del circuito. Entonces, por ahí está todo bien. O sea, la máquina me asegura que lo que sale por esta puerta, por lo que está saliendo de alguna forma, por la puerta que se ve aquí o la que sería aquí, es lo que yo programé. Ahora, ¿qué pasa en la otra punta? ¿Qué pasa proximal al paciente? Y eso es lo que de alguna forma nosotros nos preguntamos cuando equipos más antiguos no analizan el tipo de interfase que va a ser conectada entre el generador de flujo, los cálculos hechos por todo el sistema, hasta la otra punta. Y esto es muy, muy simple de entender. Fíjense que, bueno, si yo tengo este sistema y me voy a basar en la ley de Poiseuille, que estudiamos tantas veces, esto es una ley básicamente, en este caso, muy simplificada para un flujo laminar, ni estoy considerando, obviamente, el flujo turbulento, debería de alguna forma entender que deberíamos adicionar Reynolds y ya complicaríamos la fórmula. Pero bueno, vamos a simplificarlo y vamos a dejarlo justamente como la ley de Poiseuille para un flujo laminar. Si yo estoy utilizando el circuito original del dispositivo, aquel que trajo de fábrica, aquel que está calculado, en este caso es un circuito de 1,80 m, de 22 milímetros. Perfecto, entonces yo sé que como está calculada esa resistencia, yo sé que la presión que estoy midiendo a la salida, en cierta forma va a ser similar o bien parecida a la presión que va a recibir el paciente en la otra punta. Es decir, que si yo le puse 20 centímetros de IPAP, yo en cierta medida aseguro que el paciente en la otra punta va a recibir 20 centímetros de IPAP y yo estoy viendo eso en la pantalla de la máquina, ¿cierto? Ahora, si de alguna medida, y que es nuestra realidad diaria, ese circuito, bueno, entra para limpieza, esterilización, y ahora me dan otro circuito, un circuito baratito, que no es liso en su interior y que es más largo, de 2,20 metros, o 2,30 metros, 2,50 metros, o más corto. Fíjese entonces que de alguna manera, si yo le aumento la longitud, al ser directamente proporcional, aumenta la resistencia. En la fórmula ven, esa L significa longitud. Entonces, cuanto más largo es el circuito, aumenta obviamente la resistencia. Por lo tanto, la presión que estoy midiendo, esa presión 1, que es la que está midiendo la salida, va a ser mayor que la presión 3, que es la que llega al paciente. Sin embargo, en el monitor yo estoy leyendo la presión 1. ¿Bien? Y por el otro lado, si comienzo a agregar interfaces, entiéndase un humidificador activo o entiéndase un HMF o lo que sea, todo aquello que vamos integrando va generando aumento en la resistencia, de tal manera que vamos a tener pérdida por rozamiento, de tal forma que si yo programé, como dijimos inicialmente, 20 centímetros de IPAP y voy agregando interfaces, probablemente al paciente no le lleguen 20, le lleguen 16, le lleguen 17 o menos. Si le llega menos presión, eso va a generar menos volumen. Por lo tanto, entonces, esto no tiene un impacto de alguna forma menor, más aún si consideramos pacientes pediátricos, donde pequeños cambios generan, un paciente que está respirando con 100 ml de 100 mililitros de volumen corriente, si yo le resto 30 o 40 mililitros, en fin, estoy sacando un 30 o 40% de ese volumen corriente. Entonces, el tema es que si voy a utilizar los circuitos
para aquellos equipos que no decodifiquen la resistencia del sistema, o si usamos el volumétrico, que no decodifique la distensibilidad del sistema, como normalmente lo hacemos en los equipos de terapia intensiva, por favor entiendan que el impacto puede ser importante, y a los invito, a aquellos que duden, coloquen un sensor de presión proximal y van a ver que se van a llevar una desagradable sorpresa. Ni que hablar, si en vez de utilizar un circuito 22, utiliza un circuito pediátrico, un circuito de 15, porque ahí obviamente, ahí vamos, es inversamente proporcional al radio a la cuarta, ¿ok? O sea que el impacto es significativamente mayor. Pero bueno, lo que sugerimos y lo que de alguna forma la tecnología hoy nos trae, que gran mayoría de los equipos ya incluyen la capacidad de reconocer el circuito. En algunos equipos, el primero de alguna forma que permitió hacer esto fue el Vision, un excelente equipo de BNI para terapia intensiva, que al margen de calcular la resistencia a diferentes flujos, y yendo de una presión de 4 hasta 40, tenía una línea de presión proximal. El B60 se comporta de igual manera. Hay otros equipos que no tienen línea de presión proximal, pero como en este caso, hacen el análisis de la resistencia, lo cual indicamos que por favor lo hagan siempre. Si van a colocar un filtro antibacteriano, si van a colocar un HMF, si van a colocar un humidificador activo, más aún si lo van a usar invasivos, o sea, si van a colocar ese catéter mount, el soporte de catéter, el puerto exhalatorio, por favor, armen todo como van a colocar el paciente y hagan el cálculo de la resistencia. De tal manera que el equipo, al calcular la resistencia, ya sabe cuánto que tiene que compensar para que si yo le puse 20 de IPAP en el equipo, lleguen 20 de IPAP al paciente. Justamente porque el equipo va a salir con una presión mayor para compensar ese aumento de la resistencia, independientemente del nivel de flujo que precise. Con esto quiere decir que si aumenta la fuga y el equipo aumenta el flujo para compensar la fuga, la presión, al estar calculada la resistencia, el litros, minutos, centímetros de agua, está de alguna forma compensando en proporción. Entonces, en resumen, siempre que cuente con esta tecnología, armen el circuito, sea de flujo continuo, sea por válvula externa, o sea que utilice un circuito doble, siempre hagan el cálculo. Y recuerden que cuando tiene válvula, habitualmente el equipo permite el uso de modalidades volumétricas. No es lo que corrientemente vamos a usar en BNI, pero en algunos casos sí la podemos aplicar, de tal manera que justamente hagan ese cálculo al margen del cálculo de resistencia para el modo presurizado, el cálculo de la distensibilidad para asegurar el volumen corriente. Perfecto. Entonces, para ir avanzando rápido, ya mucho tiempo se estudió sobre, bueno, qué es mejor, el equipo de BNI clásico, el equipo, digamos, de terapia intensiva con software de BNI. Bueno, un sinnúmero de trabajos. Mucho se empezó a estudiar desde el 97, aquel trabajo de grupo de FAUT, el grupo de Bob Kaczmarek, en 2002, aquí el grupo de Philippe Joliet, comparando un BIPAP 2 contra 3 equipos de terapia intensiva. En fin, muchos trabajos. Después hubo un momento que se cayó. Yo creo que el último trabajo en realidad comparativo fue este del grupo de Laurent Brouchard, 2012, donde comparaba justamente, bueno, todos los equipos de terapia intensiva, los equipos de transporte y equipos de BNI de ese momento. Algunos de ellos todavía están disponibles en el mercado. Y en realidad, lo interesante que se midió con, digamos, haciendo BNI, todo un prueba de banco, ¿no? BNI con fuga cero y con el software de BNI apagado, con el software de BNI apagado y con fugas, y con el software de BNI activado y con fugas. Cuando vemos el delay entre el disparo, vamos a ver que las máquinas se comportan similar. Obviamente, cuando utilizan el software de BNI, los equipos de terapia intensiva mejoran mucho, y en muchos casos aceleran, pero el problema principal está aquí. El problema principal tiene que ver con el auto-trigger. O sea, el hecho de tener dos válvulas que controlar, flujo que pasa por el análisis del decodificador, etc., por la placa madre, y analizar, y la velocidad de respuesta es mucho más compleja que tener simplemente un generador de flujo, un blower, con sus analizadores y un solo circuito. Entonces, cuando contamos con sistemas de turbina digamos, de baja inercia, la capacidad del autotriggering baja notoriamente en este grupo de equipos. Después, en términos generales, claro, cuando los software de BNI y los equipos de terapia intensiva mejoraron mucho el funcionamiento. Fíjese cómo cambia
Ustedes lo que ven, todo lo que ven en barra negra de los equipos de terapia intensiva es lo que corresponde utilizar el software de BNI con fugas. Y claro, mejora mucho cuando lo comparamos con la línea gris, que sería el funcionamiento, o la barra gris, que sería el funcionamiento con el software de BNI apagado y con fugas. Nuevamente, cuando este trabajo calcula básicamente el autotriggering, el tiempo de disparo, el PTP, etcétera, y calculan básicamente cuál es el índice de asincronía, los equipos de BNI de alguna forma demostraban, como se ve aquí, que tenían menor chance de generar y que generaban menor asincronía cuando comparado con los equipos de BNI, los equipos de terapia intensiva con software de BNI, donde recomendamos que siempre esté activado si se va a utilizar esta modalidad. Fíjese que el autotriggering y el ciclado prematuro fueron los puntos de discordia, o los que de alguna manera generaron mayor diferencia entre los equipos pesados de terapia intensiva y los equipos de BNI clásicos. Entonces, en realidad, resumen de la historia, usemos cualquiera de los dos. Si vamos a hacer BNI, usemos el que tengamos. Simplemente es lo que siempre digo, o sea, los dos van a conseguir el mismo outcome. Lo que reconozco que los equipos de BNI clásicos son más fáciles, es más simple. ¿Por qué? Porque justamente por ese es más fácil de alguna forma alcanzar esa sincronía paciente-respirador en base de que la característica de respuesta es más rápida que de los sistemas de terapia intensiva con el software de BNI que mejoraron notoriamente a lo largo de los años, pero que bueno, simplemente por cuestiones electromecánicas, hasta diría, es difícil que alcancen las características propias. Y por otro lado, bueno, obviamente considerar que el costo de un equipo de BNI está lejos de un equipo de terapia intensiva, entonces el ejemplo sería, bueno, es como ir a la panadería en una Ferrari, si utilizaría mi equipo de terapia intensiva. Pero bueno, nuevamente, esto lo traigo a colación, ¿por qué? Lo traigo a colación porque, bueno, ya para ir cerrando, entiendan que el COVID nos está colocando en jaque en varios lugares. Nos está colocando en jaque aquí en Brasil, ni que hablar, 55.000 muertos, en fin, 1,5 millones de oficialmente pacientes con la infección. En realidad debería ser por lo menos 4 a 5 veces más. Esos fueron los que están testeados. Chile también en una situación de saturación del sistema. Argentina, lamentablemente, esto va a empezar a pegar y cada vez va a empezar a pegar un poco más duro. Si bien por ahora está leve cuando comparado con el resto de la región, donde de alguna forma vamos a tener que empezar a utilizar muchos de estos equipos, hasta les diría, en situaciones emergentes en forma invasiva. Pero es lo que digo, cuando se nos empiezan a acabar las municiones pesadas, y bueno, vamos a tener que utilizar las municiones básicas, que muchas veces están aplicadas en estos dispositivos. Que si lo fuéramos a usar, y en condiciones ideales de presión negativa, desde un cuarto con presión negativa, al sistema cerrado para evitar la propagación de gotas, en fin, cosas de que solo acontecen en la NASA, es difícil. Entonces, si tuviéramos que hacer BNI, por favor, ante todo, bueno, utilizar los sistemas los CPI específicos para cada profesional de salud, utilizar los filtros antibacterianos a la salida y a la entrada del circuito doble, colocar un filtro HMF entre la Y y la máscara, que en este caso obviamente siempre serán máscaras no ventiladas. Fíjese que el sistema de configuración básica sería una máscara no ventilada, o sea, de circuito o codo azul, el filtro HMF en lo posible, ¿ok? Filtro antibacteriano a la salida y un filtro antibacteriano también en la entrada expiratoria cuando utilizamos circuito duplo, que sería la primera indicación para aplicar BNI en estas circunstancias. Si no tuviéramos un circuito duplo y tenemos circuito simple con válvula, esta sería entonces la configuración, volvemos al mismo sistema, máscara no ventilada con codo azul. Vean ahí que el puerto exhalatorio, donde es la salida de los gases, se ve el filtro, eso con una banda amarilla, ese filtro HMF, que tendría básicamente la función doble de fundamentalmente evitar la dispersión de las partículas y de los virus al ambiente, y por otro lado, secundariamente, en menor instancia, la capacidad de humidificar. Por favor, como dijimos, interfaces para BNI. En esta situación de COVID, está contraindicado. ¿Okay? Estos sistemas de ventilación
por favor, no utilizarlos porque esto simplemente sería una aerolización justamente hacia el aire ambiente y con un altísimo riesgo de contaminar a los profesionales. Llegamos al último caso de no tener equipo de circuito doble para hacer BNI, no tener circuito con válvula para hacer BNI, tener un sistema de flujo continuo. Por favor, entonces, utilizar esta configuración. De tal manera, tengo mi máscara, como siempre, no ventilada, mi filtro HMF, ¿ok? Y por el otro lado, el puerto exhalatorio, que sería donde de alguna manera se eliminaría el aire ambiente. En este caso estaría, vamos a decir, filtrado. No obstante ello, obviamente, recuerde que en cualquiera de las tres circunstancias que citamos, vamos a tener que tratar de asegurar al máximo la fuga peri-máscara, que esa lamentablemente no tenemos como forma de filtrar. Es por eso que de alguna forma pensemos, si contamos con la posibilidad de utilizar helmet, que de alguna manera disminuye esa chance de poder tener fuga peri-máscara, como tendríamos en una máscara facial total, una máscara orofacial. Entonces, recordar obviamente del alto nivel de alimentación de oxígeno, son pacientes altamente dependientes de oxígeno. Si entendemos que son pacientes que van a estar en el orden de ventilación entre los 6-7 litros minuto, recuerden que no vamos a utilizar altos niveles de presión, ya lo sabemos, alta presión, alto volumen ayuda justamente a que el proceso empeore rápidamente, volutrauma y demás. Entonces, utilizaríamos deltas de presión bajos y lo que permite que estos sistemas de alimentación entre 15 y 30 litros, dependiendo del dispositivo, siempre sean conectados en la entrada de oxígeno para que la mezcla sea a partir de la salida del dispositivo. En estos casos no tendría blender, sino que es una mezcla a partir de sistemas de baja presión. Pero vean que nosotros, mismo con circuitos ventilados y con sistemas medidos de alta resistencia, 20 centímetros de agua al litro segundo y baja distensibilidad, 20 mililitros por centímetro de agua, podemos alcanzar, dependiendo del nivel de flujo de oxígeno que estemos suplementando en el dispositivo, niveles de FiO2 relativamente importantes. Claro, la recomendación es que si estoy precisando de una FiO2 de más de 60, obviamente ya este paciente está para otra cosa. En lo posible, y justamente por las características de la hipoxemia de moderada a severa que pueden tener estos pacientes con COVID, se recomienda incluir el sensor de oxígeno en aquellos dispositivos que tengan la capacidad de incluirlo, si es que no lo traen de fábrica, para establecer justamente, bueno, hacer los cálculos apropiados de PAFI, el índice de ROX, etc. De alguna forma necesitamos, sí, entender cuánto es la fracción inspirada que estamos entregando en este paciente para saber la evolución en base al cociente PaO2, FiO2. En resumen, y en estas circunstancias, el mensaje final es decir que sepan que estos dispositivos, desde aquellos viejos dispositivos del año 92 a la fecha, han tenido una evolución tecnológica increíble. Y lo digo de buena fe, yo comencé con esos equipos, y nada, hasta diría que comencé a hacer BNI con Iron Lang, con Cure Shell, con cama oscilante, Neumobelt, por todo. Y por eso siempre mi agradecimiento al Hospital María Ferrer, que fue en ese sentido quien me permitió, junto con los pacientes de polio, que me enseñaron las bases de la ventilación no invasiva. Primero a presión negativa y después a positiva. Y de alguna forma entienda que dentro de este normograma, que hay varios fluxogramas, y yo sé que varias sociedades inicialmente científicas y de renombre, inicialmente desconsideraron la BNI. En la práctica, y por lo que estamos viendo en la realidad, en algunos lugares la cosa está cambiando. Y la cosa está cambiando porque, ¿saben qué? Lo terrible de todo esto es ver que los pacientes, por carencia de ventiladores, por carencia de cama, se acaban muriendo con una canulita de oxígeno. Y no hicimos nada al respecto, simplemente esperando tener un respirador para poder intubarlos. Entonces, yo no estoy garantizando que la BNI pueda salvar vidas, pero que sí me sirva como puente, en muchos casos, hasta que el paciente de alguna forma consiga, en algunos casos, el ventilador, y en algunos casos poder intubarlo y utilizar equipos más simples, hasta como los que hemos citado y hemos mostrado en el día de hoy. Lo peor que no podemos ofrecerle a este paciente es una chance de vivir. Y les puedo asegurar que esta realidad probablemente en Argentina todavía no se ve
En Chile probablemente se está empezando a sentir, pero acá se ve todos los días. Y lo terrible es eso, es ver que los pacientes se mueren en una ambulancia o una sala esperando por una cama de terapia intensiva, o mismo los hospitales de campaña, donde entendieron el mensaje y donde el propio Ministerio de Salud hace 3 semanas atrás lanzó la circular de que justamente empezar a aplicar ventilación no invasiva y sistemas de alto flujo en los hospitales de campaña para tratar de evitar el colapso de terapias intensivas como está aconteciendo hoy en Brasil. Entonces, es un poco del mensaje de entender que estos aparatos tienen mucha tecnología, hay que conocerlos y que en cierta medida la batalla contra ese virus que está invadiendo una célula, como se ve en este slide, y que invaden en masa y que generan toda la fisiopatogenia que conocemos. De alguna forma tenemos que darle el trato a los pacientes con la mayor tecnología, porque lamentablemente cuanto más compleja es la enfermedad, mayor tecnología requiere, y eso es una cruel verdad de la medicina. Pero la intención del día de hoy entonces era básicamente dedicarnos unos minutos para primero recordar cómo funcionan, entender que hay tecnologías que nos pueden ayudar para el día a día, y hoy, bajo estas circunstancias específicas, entender que esto puede ser una chance como para poder ofrecer un puente en muchos casos para estos pacientes llegar, si llega la necesidad de utilizar ventilación invasiva y ganar tiempo, fundamentalmente. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Simplemente, bueno, quiero agradecer ahora sí en persona su tiempo, su participación. Y a ver, no sé si Sebas, si vieron Sí, preguntas. perfecto. Estoy revisando este momento, Gerardo. No veo preguntas en el chat, solamente agradeciendo, pero por el momento no tenemos preguntas, Gerardo. Parece que fue todo muy claro. Eso es lo que me genera dudas, ¿no? No sé si- Eso es lo que le genera Es las que, dudas. sí, es verdad. A todos O no estaba prestando atención, no estaba haciendo otra cosa. Pero no, creo que el otro pensemos mensaje, positivamente, pensemos positivamente. y Ya queda desde todo ya, muy claro. desde ya. No, ese es el tema, como uno no puede, como no puede ver en realidad el rostro de ustedes, y eso es lo que extraño de este tipo de presentaciones y la interacción, ¿no? La interacción con el público, porque Exactamente. habitualmente yo soy mucho más de alguna manera de charlar y preguntar. Sí, Ahora el mundo virtual nos lleva una cosa media monolítica y media que, bueno, aquí estoy yo y allá está el resto, pero no es así. Sepan que estaremos aquí. Eh, y aquí, a ver, Emilio está preguntando, ¿cada cuándo se sí, cambiarían los filtros antibacteriales de los circuitos simples? perfecto. Emilio, en realidad uno tiene que respetar la indicación Del del fabricante. fabricante. En Ujú. términos generales, el fabricante te va a decir que lo cambie cada 24 horas, ¿ok? Pero en términos globales, ¿no? Pero obviamente esto va a depender también de las disponibilidades. Y sabemos que en nuestro mundo de Sudamérica la cosa no es el mundo ideal. Eh, Así que, bueno, gracias, Pablito, por tu cariño de siempre, por el mensaje. Pablo Gross, mi querido. Pablo Gross también, Eh, exactamente. Así que, nada, estimados, nuevamente, sepan que esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para los que quieran acceder, para los que quieran revisar un poquito. Y por otro lado, bueno, sepan que estamos aquí a disposición. Quiero presentar a Sebastián Sullivan, que es nuestro especialista clínico, que me está apoyando en esta charla. Él les va a enviar un mensaje, digamos, de agradecimiento por su presencia y obviamente el contacto para cualquier tipo de duda y consulta. Por favor la encaminan a Sebastián, que es nuestro experto en Perfecto. el tema. Yo estoy ahora de metido, uno se va No. poniendo viejo y le gusta volver a las cosas que amó en su vida, como fue el hecho de compartir con ustedes toda esta pasión por la ventilación. A ver, Vero. Verónica, está haciendo la consulta, sí. Sí, a ver, gracias Gerardo, claro, muy claro, pero vos como Oscar, en la época del Ferrar Britán, una rica para ver y aprender, comprender más allá. Nada, pero nada, obviamente Oscar siempre está conmigo en todo momento, fue mi hermano en la profesión, fue uno de los principales generadores del desarrollo de la kinesiología, fundamentalmente en Argentina, fue el padre del curso de la SATI, de los cuales trabajamos juntos por algún tiempo. Hoy excelentemente bien representado por Gustavo y tanta gente querida, Roger y demás.
que fueron los que cursaron con nosotros el primer año. Así que muchas gracias por el recuerdo, Vero. A ver, Acá en preguntas Vero, tenemos una consulta, justamente. Verónica Aguirre. a ver, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? ¿Qué características tiene de tener un equipo para poder ser usado en pacientes tan customizados? A ver, en primera instancia tiene que tener la normativa aprobada por el ente regulador del país. En este caso, para Argentina, Vero debería tener la aprobación de ANMAT, que dentro de las características del equipo cursa con criterios para ser utilizado en paciente en forma invasiva. En los casos que presentamos hoy, obviamente ambos equipos, tanto el Stellar como el Astral, obviamente el Astral más todavía porque soporte vida, pero un soporte ventilatorio, como el caso del Astral, del Stellar, perdón, tiene su autorización. El tema es entender, una cosa es soporte de vida y otra cosa es soporte ventilatorio. Soporte de vida es cuando yo tengo un paciente con cero drive o capacidad vital cero. Soporte ventilatorio para aquel paciente que precisa algún suplemento de ventilación y que si yo le conecto el respirador, por lo menos me aguanta un par de minutos con ventilación espontánea. ¿Ok? Entonces, ambos, tráqueo no quiere decir soporte de vida, ¿ok? Tráqueo quiere decir vía aérea artificial, que puede ser utilizado en casos de que el paciente sea totalmente dependiente o un paciente que precise soporte ventilatorio. Entonces, claro, ¿qué precisa? Hay normas ISO, ¿no?, que fueron actualizadas en el 2018, si quieren después yo se las puedo compartir, que indica que tiene que tener batería, que tiene que tener, digamos, si es soporte ventilatorio, ¿cierto? Tiene que tener batería interna, tiene que tener monitorización de la presión y del volumen calculado, tiene que tener acceso a oxigenoterapia suplementaria, en fin, alarmas de todo tipo, etc. Si es soporte de vida, tiene que tener volumen y no volumen calculado, sino que volumen exhalatorio medido. ¿Ok? En realidad, entonces, el soporte de vida, de alguna forma, es mucho más claro y específico, y al margen, obviamente, de tener batería, monitorización, lo que precisa es que mida el volumen minuto exhalado y el volumen corriente exhalado, no calculado, tiene que ser medido. Por lo tanto, habitualmente implica de un sistema de circuito doble. ¿Ok? A ver, creo que el resto está. Pero me pregunto comparando el Estela con otros biniveles. Nuevamente, lo que tenés que ver en primera instancia es si en el manual de uso del dispositivo, en el manual clínico, indica la autorización, y si el manual está aprobado es porque el ente regulatorio, si en el manual figura es porque el ente regulatorio lo aprobó. O sea, porque en realidad el manual clínico es lo que ANMAT evalúa. ¿Ok? Entonces, ahora, si fuera el caso de estos equipos de soporte ventilatorio y otros biniveles, perdón, a ver, se me escapa un poquito el portugués, deberíamos colocar siempre, si lo vamos a usar de forma invasiva, fíjese que en el caso del Stellar figura que está aprobado cuando es utilizado con la válvula antiasfixia. ¿Ok? Entonces, tiene que tener un puerto exhalatorio que tenga válvula antiasfixia, porque si hay una desconexión accidental, el paciente, más aún en tráqueo, tiene la capacidad de poder respirar aire ambiente a través de esta válvula. ¿Ok? Pero hay otros equipos biniveles también que estarían aprobados. No son muchos, habitualmente son aquellos equipos que trabajan ya hasta 40 centímetros de agua de presión. Así que bueno, tiene que tener una serie de características técnicas, pero en términos generales, estos equipos que tú me preguntabas, Vero, corresponden específicamente para soporte ventilatorio. Los soportes de vida ya precisan otra cosa. Y si quieren, después ya dejamos para otra charla entre justamente cuáles son los criterios de las normas ISO. Hoy no los quise incluir porque ya nos está demorando mucho, no los quería robar más de esta hora, pero sí podemos marcar alguna otra charla específicamente para ello. Perfecto, Gerardo. Estimados, en honor al tiempo y ya para cerrar, nuevamente agradecer su presencia. Sebastián Sullivan, muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. Sebastián, insisto, se va a conectar con ustedes. No, y Horacio Abona, qué orgullo, querido. Gracias por tu participación. Un orgullo mismo que estés aquí, querido, en verdad. Así que bueno, estamos en contacto y bueno, nuevamente, muchas gracias por la atención. Que tengan un excelente día y un mejor final de semana. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Acuérdense que esta información va a estar dentro de nuestro canal de YouTube, que es ResMed Latam. Y recuerden también, por favor, revisar poder descargar nuestra aplicación que se llama ResMed Catalog, con el cual ustedes pueden sacar información bastante interesante de todo nuestro equipo, nuestro portafolio, y pueden tal vez responder alguna de esas preguntas que pueden ir sucediendo en el día a día. Muchas gracias a todos.